Bien amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Curiositats TV, donde hablaremos de una cosa tan especial que poca gente se apetece o se atreve a hablar. Hablamos de las momias tridáctilas, esas momias de 3 dedos que han aparecido y siguen apareciendo en muchos sitios del mundo. La última, esta que tenéis en la pantalla, de Perú, que tiene en la radiación hecha, ha salido que tiene unos 1500 años, si no me equivoco, y se ve claramente como tiene una forma humanoide, pero extraterrestre, como si no fuera de este mundo. Y para hablar de todo esto y de estas momias tenemos con nosotros a Joseph de Salou. Joseph, buenas tardes. Hola David, buenas tardes. ¿Qué nos tienes que decir de este tipo de momias tan espectaculares y que no salen en los medios de comunicación y nadie nos habla de ellas? Bueno, pues es un descubrimiento disruptivo que atenta contra el establishment histórico, arqueológico, cultural, político, científico. Y esto ocurrió estamos hablando del 2016, 2017 que empezó a hacerse público, pero ya antes ya se conocían las momias. Entonces tengo que decir, esta momia que tienes detrás, que es, digamos, la primera de las grandes, esta momia de verdad que nos está dejando perplejos porque es a la que más estudios directos y profundos se les ha hecho. Han ido surgiendo hasta 11 especies diferentes, que hay que confirmar todo eso de las especies todavía, pero me refiero diferentes a la que tienes detrás, la momia María Mario, que al principio se pensaba que era femenina, pero ahora quizás es masculina o a lo mejor es hermafrodita, porque no tiene aparatos reproductores, ni vejiga, ni uréteres, ni riñones. Entonces, esta momia se le ha podido hacer una secuenciación masiva completa genómica, es decir, se ha podido saber hasta qué punto esta momia es sapiens sapiens 100% o no. Y efectivamente no lo es. Solamente tiene un 30% de sapiens sapiens y el resto es desconocido. Lo último que se ha descubierto de esta momia que tienes ahí detrás es que es un tetrahíbrido. Es decir, tiene 4 ADNs dentro del suyo. Entonces, todos podemos recordar el caso de Ilian Ivanovich cuando intentaba hacer un humancé mezclando esperma de gorila con mujer humana para crear un supersoldado. Hay películas sobre esto, ¿no? El estamento militar, que sepamos, no lo ha conseguido de manera oficial. También hay unas leyes éticas que prohíben hacer esto, pero ya sabemos que cuando entramos en estas cosas, esas leyes se saltan, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un tetrahíbrido que comprende ADN de bonobo, ADN chimpancé troglodita, ya extinguido, y ADN de sapiens sapiens y ADN desconocido. Entonces, ¿cómo es posible que hace 1800 años, que es la edad que tiene esta momia, se pudiera hacer eso, ¿no? Ese es el gran misterio de esta momia. En fin, pero ya te digo, el caso es de las momias tridáctilas, lleva desde el 2016-17 hasta la fecha, ¿no? Que han ido apareciendo más cuerpos. El gobierno del Perú ha tratado de requisar estos cuerpos, de llevárselos, de silenciarlo. Y desde el primer día que salieron los cuerpos sin hacer ninguna investigación directa, lo negaron. Hubieron una carta con 14 personas que firmaban que esto era un fraude sin haberlo investigado al día siguiente de que aparecieran los cuerpos. Y eso pues ya dice mucho pues en contra del gobierno, del estamento oficial, ¿no? El caso. Si quieres preguntarme alguna cosa concreta, porque el tema es muy amplio, ¿eh? Te iba a decir sobre esta momia en concreto, la momia María, que primero fue Mario. Como dicen, no tenía ningún tipo de órgano sexual. Se hizo una exploración por los ojos achinados, que tiene los ojos completamente achinados, y el hueco de la boca. Se puso una cámara de vídeo, se descubrió que tenía empastes, incluso. Claro, los empastes Esta son muy no, modernos. esta no, esa sería otra, ¿eh? ¿Sería otra? Yo Sí, otra, sí. pensaba que era esta. Bueno, pues la que estamos hablando se encontraron empastes y se descubrió que tenían 1500, 1800 años. Claro, evidentemente en aquellos años no habían empastes ni había nada, ¿no? Los más escépticos dicen que es una mutación humana que han hecho como una especie de estatua, ¿no? Pero bueno,
no sé si esto se ha podido demostrar o científicamente se puede demostrar que es una momia realmente extraterrestre de otro planeta. Bueno, a ver, el hecho de que su ADN presente un 60% aproximadamente desconocido, no clasificado en las tablas genómicas de la Tierra, pues eso ya nos indica que hay ahí algo, al menos, no sé si decir que viene de las estrellas, de una nave espacial, porque no se ha encontrado ninguna nave, o simplemente que es una raza paralela intraterrena desconocida hasta la fecha. A ver, yo por el contexto, para mí tiene que venir de una raza muy superior a la humana que se quedó aquí atrapada de alguna manera, no sabemos, o viajó de otro lugar del universo, no sabemos, y generaron estos seres. Convivieron, fueron contemporáneos con los humanos de su tiempo, con los nazcas, con los paracas, porque se han encontrado testimonios en textiles, en cerámicas, en petroglifos. Tienen las piedras de Nazca, por ejemplo, en donde se ven operaciones a corazón abierto y se ven naves espaciales en esas piedras con miles de años de antigüedad. Son las piedras de Ica, efectivamente, porque sí que sabemos que hay falsas, pero muchas son verdaderas. Ya sabemos la cuestión que ocurrió, como el mismo gobierno del Perú obligó a la familia de Basilio Uchuya a decir que las hacía él las piedras. Estamos hablando de 12.000 piedras al año, ¿no? Una locura. Además, es que no tiene sentido, porque yo he tenido esas piedras en mis manos con un coleccionista ya fallecido aquí en Cataluña, Josep Serneguet, y esas piedras, o sea, tú miras los grabados y son imposibles de hacer por una Dremel. Yo las he tenido en la mano también y son muy difíciles con herramientas modernas de hoy en día, incluso hacerlas. Bueno, hay muchos temas, es muy amplio también el tema de las piedras de Ica. Entonces, centrándonos en este caso, es que hay muchos testimonios que mencionan a estos seres tridáctilos conviviendo con contemporáneos, con los nazcas o los paracas. Bueno, en concreto, esta momia para mí está en un contexto de inteligencia muy sofisticado porque su cuerpo está recubierto por un polvo blanco de diatomea, que es una alga fosilizada prehistórica, abundante en la zona, y es que no encontramos ninguna momia en el mundo que tenga esto, ¿no? Pero es que este polvo blanco, para que esté fijado al cuerpo, se le ha puesto a la momia una sustancia llamada cloruro de cadmio. Cloruro de cadmio no existe en la naturaleza, el cadmio sí, el cloruro no. El cloruro se tiene que sintetizar a partir del ácido clorhídrico y eso es muy tóxico y se tiene que hacer con máquinas muy sofisticadas. ¿Cómo es posible que hace casi 2000 años los nazcas o los paracas hicieran eso? Imposible, imposible. Entonces, eso por un lado. Luego, digamos que dentro de esta misma especie de metro 70, metro 80 de altura, tenemos una pareja suya, que es la que han bautizado con el nombre de Montserrat, esta momia, Montserrat, tiene implantes incrustados en su cuerpo y tiene un feto. Esta momia tiene un feto tridáctilo en su cuerpo. Entonces, ¿Estamos hablando de la que tiene la mano, el implante en la mano? Es una momia, exacto, que tiene un implante en la mano. Tiene hasta 10 implantes en el cuerpo, esta momia. Y igual está recubierta con el polvo blanco de diatomea. Y, o sea, me vengo a referir que no es algo que se ha armado en un garaje por un guaquero, que son los buscadores del desierto, ni es algo que una maqueta, un muñeco, como diría Corrado Malanga. Él dice que son maquetas hechas por extraterrestres. Bueno, yo aquí esto ya es divagar muchísimo. A mí lo único que me interesa es la investigación científica y los resultados científicos. Es decir, para mí este caso es auténtico porque lo dice una máquina de laboratorio. Es como decir 2 más 2 son 4. Si no te gusta el resultado, oye, pues no es mi problema. Pero es lo que da una máquina de laboratorio. Entonces, muchos expertos forenses han analizado estas momias, han extraído, han quitado de encima, no de toda la momia, sino de una parte de ella, el polvo de diatomea para ver si hay, digamos, cortes, suturas, pegamentos, y no hay nada de eso. Entonces, este sigue siendo un misterio que aún se está estudiando todavía.
Entonces, bueno, los mejores forenses del mundo como John McDowell, catalogado por sus homólogos forenses de todo el mundo como uno de los mejores, pues él dice que estas momias merecen seguir siendo estudiadas en laboratorios, si puede ser de Estados Unidos, para que sea con los mejores equipos, pero que él no ve manipulación ninguna, que no ve falsedad en estas momias. Lo de las momias tridáctilas me recuerda mucho al tema, no sé si tiene algo que ver, el tema OPARS, el tema de objetos fuera de tiempo, que hay un silencio sepulcral por toda la ciencia y todos los arqueólogos, que no se entiende, ¿no? Porque realmente, si han habido seres de otro mundo aquí, y se puede demostrar, igual que hay objetos fuera de tiempo, porque hayan podido existir viajes en el tiempo, y hay pruebas físicas, como las hay, tanto de una cosa como de la otra, ¿por qué se oculta? ¿Por qué esta insistencia en esconder pruebas o en hacernos ver que todo es un fraude? ¿Por qué? Sí, a ver, yo en este caso, en mi opinión, cuando hay algo que atenta contra lo establecido en lo que es la historia, lo que es la arqueología, digamos, se establece un engranaje, una industria donde ahí se mueve todo, ¿no? En este caso, con las momias está ocurriendo algo que es realmente llamativo y que hemos descubierto ya, por fin, hemos descubierto, quizás, bueno, para mí, el motivo por el que no se quiere silenciar esto. Estas momias tienen implantes y tienen una serie de cuestiones científicas que aún no han logrado superar los científicos actuales. Me explico. Esta momia que tienes aquí detrás es un tetrahíbrido. Tiene 4 ADNs dentro del suyo. A fecha actual, aún no se ha conseguido meter un ADN dentro de otro. Se hizo en un mono tití, y se creó con ojos verdes, etcétera. Le brillaban las manitas, le hicieron cosas así, pero murió a los 10 días. No cuaja, no resiste, igual que el Human C que hemos hablado antes. No podemos fabricar un supersoldado con un hombre y un gorila mezclado porque no cuaja el ADN, no entra. No lo resiste la biología humana. Pero estos seres sí. ¿Cómo es posible? Entonces, a eso tenemos que añadir la cuestión de los implantes. Estos implantes, lo que estamos viendo es que son de alta aleación. Un físico español, estudioso de todo lo que es la química y todo lo que es la cuestión de la metalurgia, nos dijo que podrían ser una transmutación nuclear fría sobre superficies. ¿Qué significa eso? Significa la alquimia antigua. Todos podemos recordar el programa de José María Íñigo, directísimo, que se hizo aquí en España ya por el 70, cuando invitó a su programa a Richard Chanfrey. Richard Chanfrey, había gente que lo confundía con el conde Saint-Germain. Él siempre dijo que no era el conde Saint-Germain. Y el servicio secreto francés le permitió estar en el programa, eso sí, hay esa carta, existe esa carta. Pero el caso es que este hombre dijo que iba a transmutar el plomo a oro. Una transmutación alquímica, como la cuestión de los implantes. En este caso, los implantes es una transmutación del cobre, que es la base, al oro. Es decir, estos implantes de los seres tridáctilos tienen una composición que engloba el oro, la plata pura, que eso también habría que hablar, y otros metales extraños que luego hablaremos. El caso es que Richard Chanfrey, en el programa de José María Íñigo, con las manos a la espalda, le dijo a José María que él fue el que compró el plomo, puso un matraz, puso allí un crisol y le dijo poner esto aquí, fundir esto aquí. Y en el programa José María Íñigo invitó a joyeros, invitó a investigadores del CSIC y invitó también al mago Juan Tamariz para ver si había un doble fondo en el crisol o había truco o trampa. Y no hubo nada de eso y el plomo se convirtió en oro. Algunos joyeros, investigadores, se marcharon enfadados del programa porque no podían entender lo que pasó. El caso es que José María Íñigo lo dijo, se convirtió. Entonces, esto es lo que se llama la alquimia de los antiguos. Ellos conocían cómo un elemento innoble podía transmutar a uno noble.
nunca al revés. En este caso, cuando sucede esto en la transmutación, cuando cogemos el elemento, el cobre, por ejemplo, la tabla periódica, hay otros elementos cercanos que saltan y aparecen en el aleaje, que saltan. En este caso, lo que se ha comprobado con estos implantes es que tienen cloruro de plata, plata pura, que no existe en la naturaleza. Y se ha comprobado que ese oro tiene 4 isótopos diferentes. Y para más colmo, para romper la cabeza de todos, tiene osmio, el metal más raro y caro del planeta Tierra. Entonces, no estamos hablando de unas simples chapitas que un huaquero, un pobrecito del Perú que se muere de hambre y quiere engañar a la gente con chapitas, lo hace en su garaje. Porque no pondrías oro con 4 isótopos, ni pondrías plata pura, ni pondrías ni mucho menos osmio, el metal más caro del planeta Tierra. No, y además estuve leyendo un negacionista del caso que dice que, bueno, que eso sale porque la tierra del Perú es rica en metales y entonces cuando se mezcla en un caldero sale. No, es que no tiene ni idea, porque no va así, porque además esto es la aleación, los minerales tienen un peso y van decayendo. Aquí está todo uniforme, está todo mezclado y se ve la pátina, como hay la fusión entre un elemento y otro. Y podemos recordar como, por ejemplo, las culturas antiguas, contemporáneas con los tridáctilos, Nahuanch, Muisca, Nariño, estas culturas de allí, de aquella zona, pues en Sudamérica, ellos tenían brazaletes, tenían ojeras, tenían pectorales que también habían hecho esa transmutación, porque se ven arlequinados de oro y plata, y eso no sale en un caldero en la selva. Entonces, los arqueólogos que no entienden de química ni de física, interpretan que eso se llama una tumbaga, tumbagas precolombinas. Es decir, cojo elementos metálicos de la tierra, los mezclo en un caldero, hago el molde y me lo pongo en la nariz o de pendiente o de collar. Y no es eso, no sale. Lo que tienen las momias tridáctilas no tiene nada que ver con una tumbaga, es decir, con tierra calentada en un caldero en la selva y que salga por azar eso. Entonces, esto me lleva a pensar, junto con que se ha visto que algunos de estos implantes están huecos por dentro, tienen luego una disposición de unas celdillas, y lo último que se está diciendo ahora es que los implantes están emitiendo, desde hace 1000 años de antigüedad que tienen las momias pequeñas que también los llevan, están emitiendo una radiación, una energía. Entonces, son cosas que me hacen pensar que en un contexto inteligente. Hay que recordar a tu audiencia que estamos ante 2 especies básicamente, la grande de 1,70 m, así, 1,80 m, y luego los pequeñitos de 60 centímetros. Aquí tengo una maqueta que hice de uno de estos seres que se encontró. Este se apareció sin cabeza y con esos bultitos en la espalda. Esto es una maqueta, pero tiene las articulaciones dobladas y así esa escala, ¿eh? Y eso, entonces estamos hablando de algo diferente. Estos seres pequeñitos son más de forma reptiloide y el grande sería más de forma humanoide. La piel está altamente queratinizada, es muy dura, no tiene glándulas sudoríparas, no sé, estamos todas... Y luego no son garras, sino que son uñas lo que tienen estos seres. Y las huellas dactilares son rectas, no tienen huellas en espiral redondas, como los humanos o los marsupiales, etc. ¿Se ha podido investigar algún tipo de órgano interno, como por ejemplo en las momias egipcias? ¿Se ha podido saber si ha habido algún órgano interno? En las momias egipcias sabemos que el corazón se dejaba para dar paso al más allá, ¿no? En este tipo de momias, ¿hay algún órgano que se haya podido estudiar? No. Y te diré por qué. Sí que sabemos que tienen órganos internos, pero no se les ha hecho una autopsia, porque hay todavía una situación legal, judicial, donde los cuerpos se tienen que preservar y hasta que esa parte judicial, que imagino que será este año, se acabe y se pueda hacer, digamos, una autopsia a uno de estos cuerpos. Pero de momento no, lo que se han hecho ha sido microcirugías, a tejidos, a mirar por debajo de la piel si hay alguna costura, a alguna manita pequeña sí que se le ha abierto, pero a órganos como tal no se ha hecho por este motivo.
Josep, ¿qué puede encontrar la gente de nuestro programa a partir de cada miércoles en este canal? ¿Qué nos puedes traer cada miércoles al programa? Bueno, pues aparte del tema de los seres tridáctilos, pues efectivamente, como hablábamos antes, tenemos el tema de las piedras de Ica, que es un misterio que también se ha tratado de silenciar y de ensuciar. Podemos hablar también del tema de las civilizaciones antiguas o incluso esos dioses antiguos como los Anunnakis o los Nefilim, que la gente suele confundir los conceptos. Yo tengo que decir a tu audiencia, yo soy licenciado en teología, soy historiador y además soy judío mesiánico y conozco en cierta manera el tema de lo que son las primeras civilizaciones de la humanidad. Precisamente estudiando esto de las civilizaciones antiguas me llevó al descubrimiento de los seres tridáctilos ya para 8 años. Entonces, estos son cosas que al final van cuadrando muchos temas, como el que tú hablabas de los OPAs, ¿no? Objetos fuera desubicados de su tiempo, ¿no? Es que son cosas increíbles, ¿no? Luego también, digamos que de alguna manera el tema de Egipto me apasiona. Yo estuve en Egipto, allí estuve dentro de la pirámide de Kefren. Ahora te haré una pregunta sobre Egipto como historiador que seguramente me podrás responder y seguramente coincidirás conmigo. Perdona. Sí, conocí también al gran, para mí, el auténtico egiptólogo, Manuel Delgado. Entonces lo pude entrevistar también en mi canal, coincido en muchas cosas con él. En fin, el tema de los gigantes también es un tema que me apasiona, porque aparece también en muchos textos religiosos. En fin, hay muchísimos temas. Otro tema que me gusta mucho por su aspecto científico es el de la sábana santa de Turín. Yo soy miembro de... Dicen que la figura que hay, porque sí, por la edad de la sábana, que puede ser Jacques de Molay, el último templario. No puede ser por una... Hay una teoría sobre eso, ¿eh? Sí. Ya, pero no puede ser por una sencilla razón, porque la imagen no está hecha por fuego. Jacques de Molay fue quemado en una pira. Fue quemado, digamos, atizado, crucificado. El último templario, bueno, condenado falsamente por brujería y por invocar a Baphomet y esto. Pero Jacques de Molay luego dicen que fue envuelto con una sábana y quedó impresa ahí su imagen. Pues no, sí, yo no digo que no ocurriera eso de la sábana, que lo envolvieran, pero no tiene nada que ver una tela con la otra, porque la tela de Turín, la imagen, no está hecha por fuego, ya se ha aplicado infrarrojos a la tela, luz ultravioleta y no brilla, no hay fuego, no está hecha con fuego. La imagen está hecha de nada, está hecha por una degradación de las primeras fibras de la celulosa del lino. Es como una oxidación, ¿no? Entonces, es otro tema apasionante el de la síndrome de Turín. Sí, es alucinante porque hay varias teorías. Se dice que fue creada en el 1600, otros dicen que no, que tiene 2000 años de antigüedad, otros acusan a que es el cuerpo de Jacques de Molay. Hay varias teorías, se han hecho incluso pruebas de ADN en la sangre. Bueno, se ha hecho muchas cosas porque tiene sangre todavía esa sábana. Te voy a decir de Egipto, que me contestaras esta pregunta que seguramente coincidirás conmigo. El tema de Egipto a nivel ufológico da muchas páginas que hablar, ¿no? Sobre todo las pinturas que hay dentro, algunas lámparas, algunas cosas, pero lo más curioso, que en los túneles que hay dentro de las pirámides, no hay prueba de que hubiera fuego dentro para alumbrarse, ¿vale? Y lo único carboncilla que hay es del siglo XIX, que es de los primeros exploradores que fueron con antorchas. Pero antes de eso, no hay prueba que entrara la luz a través de antorchas dentro. En cambio, estaban completamente iluminadas y pintadas gracias a algún tipo de iluminación que se desconoce todavía hoy en día. Es un tema también bastante curioso de tocar. Sí, a ver, tengo que decir que no recuerdo el título de esta película de las cuevas de Altamira de Cantabria que la hace Antonio Banderas, protagonista principal, que hace al personaje de Sautuola.
ellos descubrieron las cuevas de Altamira y esas pinturas, esos grabados y así, hubo toda esa polémica y entonces dijeron que tampoco había ese humo de las antorchas porque descubrieron que usaban un tipo de sebo que no dejaba humo y que creen, dicen los negacionistas del mundo del misterio, que creen es lo que pudo suceder en Egipto también. Yo he estado, ya como he dicho antes, he estado dentro de la pirámide de Kefren y hay un pasillo largo, y entonces ya te advierten que si te duele la espalda o si sufres claustrofobia o crisis de ansiedad, que no entres, porque si no taponas el pasadizo y puedes provocar una catástrofe mayor a la gente, ¿no? El caso es que cuando tú vas entrando por allí no hay nada de luz, no hay ningún petroglifo, no hay ningún grabado en la pared, un jeroglífico ni nada. Y la verdad que impone porque lo único que tienes es piedra arriba, abajo, en todos lados. Y cómo se iluminaban, porque es imposible usar reflectores, ni espejos, ni nada, porque el sol, la Tierra se mueve, el sol se mueve, los que hacemos astronomía sabemos esto, pasan 30 segundos y ya se te ha movido todo el planeta, todo del objetivo del ocular. Entonces, imposible. ¿Cómo se iluminaban, no? Yo sí creo que estas pirámides estaban antes de que llegaran los faraones ahí. Entonces aquí estaríamos hablando de esos textos antiguos del papiro de Tuli y otros tantos que hablan de los Sensujor. Y antes de los Sensujor o semidioses habían otra cosa que llamaban como espíritus. En fin, yo sí creo que hubo una civilización inteligente, contemporánea, con una raza humana que quizás no es del todo la que somos nosotros. Y bueno, eso ha quedado reflejado no solamente en las pirámides o digamos en la meseta de Giza con la Esfinge, sino también en Baalbek en Líbano, en Yonaguni en Japón, en los car routes que tenemos, esas ruedas de carros que son de millones de años, paralelas, que se meten en el fondo del mar, que hacen ángulos rectos, digamos, en Sacsayhuamán, Pumapunku, otras civilizaciones donde hay templos megalíticos con esas piedras gigantescas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se construyera eso? Y entonces, pues bueno, esos son misterios que también me gustan mucho estudiar y siempre lo digo de manera científica. Yo no he estado allí. Entonces, siempre es una teoría lo que se propone, ¿no? Pero si vamos a estudiar algo, hagámoslo con coherencia, sin dogmatizar, por supuesto, ¿sabes? Pues yo sé, por el primer programa ha estado súper bien. Creo que sacaremos mucho zumo. Hemos dado, como se dice en Cataluña, un primer step, un primer gusto, ¿no? de lo que será el programa. Y la verdad que creo que enganchará a la gente y sabremos cosas gracias a ti y a tus estudios y a tu inseverancia en buscar lógica a todo lo que no nos quieren enseñar y llegaremos muy lejos en el tema de poder enseñar todo aquello que otros tapan. Y desde aquí te damos las gracias por todo eso. Pues muchas gracias también a ti, David, y a tu audiencia. Y bueno, sí, esperemos que tener próximos programas pues con toda esta temática tan interesante. Pues nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene. Este se emitirá esta semana, este miércoles. Lo podrán ver todos ustedes aquí en Curiositas TV. Y la semana que viene más. Hablaremos sobre esas momias, sobre esas cosas que la historia nos oculta o nos quieren ocultar. Y desde aquí, con todo el corazón y toda la humildad, intentaremos llegar a sus hogares. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, Joseph. Gracias. Hasta luego.